A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos, nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior, nos hacemos daño. Nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros, por muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue allí y le escucharás hablándote. Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Wow, buenas noches, bienvenidos, qué gusto tenerlos en este momento tan íntimo, tan especial para nosotros en esta grabación. Bueno, yo espero que disfruten esta noche como la vamos a disfrutar todos nosotros los músicos.
Hay canciones que cuando las escribes... Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, Listen. Buenos días, Listen. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Licen. Ya, para empezar, necesitamos que habilitemos nuestras cámaras, por favor, ¿ya? Bueno, muy bien. Muy buenos días. Vamos a iniciar esta clase el día de hoy, miércoles 7 de abril. ¿Ya? Mira, tu micrófono, por favor, tu micrófono. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo de acá les veo, bueno, para ver de frente tengo que ver allá, pero para que ustedes me observen en la máquina, ¿sí? Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a conocer nuevos temas que van a estar muy interesantes. Siempre recomendarles de que el esfuerzo que ustedes realizan todos los días es para un futuro mejor. Es decir, que todos los días realizan una inversión. ¿Para una inversión en qué? En conocimiento, para que les vaya bien, ¿verdad? Por eso están estudiando, por eso se están preparando, porque eh, y es así la vida, queridos estudiantes. Quiero que sepan de que nada es fácil, todo es un proceso que se sigue. Y este proceso implica a que tengamos que realizar diferentes esfuerzos, diferentes sacrificios para poder estar mucho mejor el día de mañana. Acuérdense de las charlas anteriores que les di muchas veces. Hay estudiantes que tranquilamente, como algunos compañeros que quizás poco y nada les importa o no entienden la importancia que existe en no habilitar sus cámaras, por ejemplo. Yo les repito, tienen que habilitar sus cámaras. A partir de ahora dijimos, es por el bien de ustedes. Las personas que no tengan habilitar sus cámaras, yo los iré sacando de la clase. ¿Ya? ¿Para qué queremos oyentes? Necesitamos gente activa, gente que esté con ese compromiso de querer aprender. Han entrado a la universidad ustedes a aprender, no han entrado a la universidad, por decir, a solamente buscar un 51 o aprobar igual que el colegio, solamente buscar su título de bachiller. Aquí en la universidad es distinto. Ustedes han elegido esta carrera y al menos pienso que al momento de elegir esta carrera están conscientes que el resto de su vida van a vivir de esta profesión, de esta carrera. Entonces, mi recomendación, queridos estudiantes, es que siempre se preparen, siempre se esfuercen y voy a comenzar hablando de esto. Un minutito, a ver, 2 minutitos nos daremos. A ver. Permítame un segundito. Justamente ingresé a todos los semestres como director del departamento para hacer algunas apreciaciones referente al, al desempeño que realizan nuestros docentes. Voy a compartir la pantalla. Mira. Ya. Ingresé a todos los cursos, todos los semestres, precisamente para hablar de estos temas. Miren, y aquí estamos. Hicimos un diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje en la gestión 2020. Obviamente ustedes son nuevitos en este proceso, es decir, es su primer año, es el primer semestre que están aplicando este procedimiento y hemos iniciado con ustedes de manera virtual. Por lo tanto, como estamos iniciando de manera virtual, apreciados estudiantes, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, todo esto es un proceso, por decir, miren, pueden ver aquí unas imágenes y precisamente hablo, ¿no?, con mis estudiantes. Miren, es un proceso que se sigue desde el momento que inician ustedes, por ejemplo, desde el momento que pasan clases, en este caso de la modalidad virtual. Yo creo que no vamos a pasar todo el tiempo en esta modalidad, vamos a retornar al sistema presencial. Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar?
Este es un proceso. Desde que ustedes inician primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, etcétera, hasta el noveno semestre, van a llegar, por ejemplo, a cursar la materia que se llama taller de investigación y taller de profesionalización. Obviamente los que deciden, ¿no?, llegar hasta el nivel licenciatura. Los que deciden llegar al nivel técnico superior van a llevar la materia de gabinete contable, que es una materia intermedia, donde van a hacer un pequeño trabajito para poder titularse a nivel técnico superior. Pero a nivel licenciatura van a realizar este trabajo. ¿Y qué se hace en estas materias? En estas materias tienen que realizar su trabajo de grado o su trabajo de tesis, como quieran llamarlo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en que, por ejemplo, van a elegir algún tema en particular en base a su formación, en base a los 9 semestres, 8 semestres que van a llevar las diferentes materias. Pero ¿qué pasa si el proceso que estoy aplicando durante esos 9 o 8 semestres para llegar a este nivel, porque todos van a apuntar a llegar ahí, mi formación es mala o es regular? Miren, para llegar a esta etapa de defensa de trabajos de grado ya voy a tener dificultades, ¿sí? Voy a empezar a tener frustración, miedo, nerviosismo, desesperación, y la presión va a ser mucho más fuerte todavía, mucho más fuerte, porque ahorita a ustedes yo les puedo presionar y ustedes tienen toda la facultad de equivocarse, por ejemplo, en un práctico, en una tarea, etcétera, etcétera. Pero a este nivel, porque ya son prácticamente casi profesionales, no pueden cometer esos errores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si mi formación es mala, entonces, miren, obviamente, lamentablemente a veces terminamos, cuando salimos al mercado profesional, terminamos frustrándonos. ¿Y qué es frustrarse? O sea, al final me siento incapaz y termino no ejerciendo la profesión. Entonces, por eso les decía, apreciados docentes, y con todo respeto, miren, hay muchos compañeros que en teoría, por ejemplo, están aquí atentos en mis clases, están atentos, pero estén atentos con ese compromiso, o sea, con esa motivación de que se están esforzando todos los días, por último, lunes, miércoles, viernes, madrugando, por ejemplo, para que el día de mañana ustedes salgan al mercado profesional, sean hombres o mujeres, y ejerzan una profesión. Y al momento de ejercer la profesión, creo que los estudiantes, su nivel de vida cambia, aunque no quieran verlo ahorita, porque son jóvenes, cambia. Pero muchos estudiantes ni siquiera van a llegar a este proceso, lamentablemente, a esta etapa. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen compromiso, no tienen esa conciencia de que estudiar requiere un esfuerzo, preparación, porque cuando se les da las tareitas, se les da las actividades que tienen que hacer para las diferentes materias, yo creo que cuesta, más aún si uno es joven, dice, ¿no? Yo quiero relajarme, quiero ver mi celular, etcétera, etcétera. Quiero estar conectado, estar al tanto de mis juegos virtuales, no sé. Para un joven debe ser que es un poco pesadito, pero entiendan, queridos estudiantes, de que este proceso al final vaya a generarles beneficios, y los beneficios pueden ser hasta de su estatus, ¿no? Estatus personal. ¿Qué es el estatus? O sea, la imagen, las condiciones, las oportunidades. Y por último, eh, obviamente, beneficios para su entorno, quienes confían en ustedes. Ahora me dirán, ¿y qué debo hacer, por ejemplo, para llegar a esta etapa final? Porque todos están buscando, me imagino, esta etapa final, que es el de salir de la universidad y ser profesionales. ¿Qué deben hacer? A ver, ¿quién me puede responder para llegar a esta etapa final? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede participar? Intercambiemos. ¿Qué tengo que hacer? Dedicarse, Sí, perdón, Gustavo, no te entendí muy bien, por favor, ¿puedes repetir? dedicarse, decía Lisa, Sí, dedicarse al estudio. excelente, excelente. Es decir, dedicarse. Miren, ¿qué es el éxito? Acuérdense, el éxito es algo que yo consigo y me siento feliz. Ahora miren, les voy a dar el ejemplito sencillito de lo que puede ser el éxito del día de hoy. El éxito es la suma de la superación de varios retos. Por ejemplo, si mi compromiso y mi reto es asistir a clases el día miércoles 7 de abril
a las 6:30 en punto y mi reto es estar concentrado en clases, lo superas ese reto, cumples con eso, con esa meta que te has propuesto y prácticamente ya es un éxito porque después te sientes satisfecho, te sientes feliz, te sientes tranquilo, dices, he cumplido con ese propósito. Pero si es que no superas ese reto o ese desafío o el hecho de sacrificarse en la mañana y estar concentrado en la materia, puede ser que no te afecte en nada porque nadie te está controlando en el momento, pero en el fondo tu conciencia no está tranquila. Si tienes conciencia, obviamente, ¿no? No está tranquila porque dices, a ver, me he esforzado, qué sé yo, he madrugado, pero al final no aprendí nada. ¿Qué me importa? Puede decir. Pero en el fondo, queridos estudiantes, eso que no me importa, eso que no me afecta, o qué aburrido, o qué desastre, no sé, al final, queridos estudiantes, va a terminar llevándome, ni siquiera permitiéndome alcanzar a este nivel, de tratar de llegar a mi etapa de profesionalización. Y si entro a la etapa de profesionalización, porque puede existir eso también, y eso acuérdense lo que les digo, hay estudiantes que están copie y pegue, préstame la tareita, dame una manito, viene el examen, haceme copiar, etcétera. Es decir, que van aprobando las materias, buscando el 51 para aprobar las materias, pero sin de verdad que esa información que aprendieron, que adquirieron en las materias entra al conocimiento, porque aclaro de que no es que tienen que ser expertos en cada materia, simplemente que la información entre a su conocimiento y se quede la base razonable, por lo menos, lo razonable, ¿me entienden? Pero si ustedes dicen, no, yo con una ayudita de un compañero, por favor, una copiecita, pásame esta información, esta respuesta, ayúdame a copiar, por último, no voy a hacer la tarea, voy a copiar a última hora, puede ser que con esas malas mañas, que valga el término, o sea, que es lo correcto, malas mañas o malos hábitos, puede ser que llegue la etapa de profesionalización. Pero cuando llegue la etapa de profesionalización, ustedes tienen que venir aquí a hablar prácticamente como profesionales al momento de defender su trabajo de grado, ¿no es cierto? Pero si han llegado con esos malos hábitos, van a empezar a tener nerviosismo, presión, inseguridad, frustración. Y por último, pónganle que salen, como sea. Lamentablemente pueden terminar siendo profesionales sin ejercer la profesión. Entonces, queridos estudiantes, ustedes que están comenzando en el primer semestre, miren, están en el primer semestre, siempre con esa buena actitud de que cada materia que voy cursando, por lo menos aprenderé más de la mitad por lo menos, pero aprenderé, que es diferente a copiar o aprobar sin aprender, por ejemplo. Y más aún esta materia, que es de contabilidad básica 1, es la materia base para la profesión. Y han visto ustedes que queridos estudiantes, de que no hemos venido de a poquito avanzando. Miren, hemos visto el tema de introducción a la contabilidad, que era historia, para muchos quizás era mucho más facilito. Hemos visto el siguiente tema que es empresa, igual era teórico y hemos visto lo que son documentos mercantiles o comerciales y acabamos de ver lo que son ecuaciones patrimoniales. Fíjense, y de a poquito los temas empezaron teniendo relación y empiezan a tomar su fuerza, su importancia. Y el estudiante que no le está dando importancia a este primer tema, segundo tema, tercer tema, ya va a tener dificultades. Y aquí se adquiere practicando, ¿ya, queridos estudiantes? Entonces les recomiendo que pongan siempre gran parte de su esfuerzo. Es decir, y a esto quería llegar también de que motívense, busquen alguna motivación, algo. ¿Qué es motivación? Algo que me llegue a agradar, que al final termine gustándome lo que hago, porque hay mucha gente, hasta en el tema laboral les comento, hay gente que trabaja en lugares que no les gusta trabajar, pero lo tienen que hacer ¿por qué? Por la familia, por la necesidad, por las deudas, por las obligaciones, por los hijos, no sé. Pero buscan una motivación. Entonces ustedes buscan una motivación. Desde ya les digo, queridos estudiantes, ustedes son afortunados de ingresar a la universidad, de tener la oportunidad de ingresar a la universidad y tener esta oportunidad de entrar en carrera en busca de una profesión. Hay mucha gente que no tiene posibilidades, no tiene condiciones. Ahora ustedes me dirán,
Quizás puede haber en el curso también muchas personas de escasos recursos. Eso, miren, les cuento que no es un limitante, más bien un desafío. Pero hay personas que tienen recursos económicos, que tienen una solvencia por detrás y son los más, los que poca conciencia tienen o poco compromiso tienen en su formación. ¿Ya? Entonces, mis futuros colegas y profesionales, apuntemos a esto. Aquí yo tengo que llegar a realizar mi trabajo de tesis de manera feliz, solvente, confiado, para poder ejercer mi profesión. ¿Listo? Dicho eso, entonces, me pasé de mucho tiempo, pero vamos a comenzar hablando de este tema. Ustedes tienen la plataforma, voy a compartir todo esto, ustedes tienen la plataforma, esta información, a ver, ustedes pueden observar todo esto. Están observando lo que es el tema número 4, perdón, aquí está un problemita, el tema número 5. Este sería el tema número 5. Libros de contabilidad, que lo vamos a hacer muy breve, y este sería el tema número 6, ¿ya? Ustedes tenían que resolver el práctico, vamos a ir viendo ahora. El tema número 5, libros de contabilidad. Aquí, en esta pestañita, o en este archivo, podían bajar el contenido del tema, los títulos, me imagino que lo han copiado ya, sin embargo, está aquí, ¿sí? Estos son los títulos, si quieren hacen su captura o lo copian directamente, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que son libros de contabilidad. Libros de contabilidad. ¿Sí? En otras palabras, vamos a ver dónde se registran. ¿Qué cosas se registran en contabilidad? ¿Quién se acuerda? A ver. Las transacciones, dice. Exacto, las transacciones. Permítanme un segundito. Ahora, otra recomendación, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahora yo les aconsejo que no se descuiden. No se descuiden. ¿Qué es descuidarse, por ejemplo? Por decir, aquí veo que a Daily Dayana me mira fijamente, pero resulta que Daily, ¿saben, no? La diferencia entre escuchar y oír. Por ejemplo, Daily Dayana, Coca puede ser que me esté oyendo, pero su corazón está en otro lado. Escucha el sonido, el ruido, pero su mente está en otro lado. No sé, pensando en lo que ha visto anoche su novela, por decir, pensando en, no sé, pues, en algo que sucedió ayer, o pensando qué va a ser más tarde, por ejemplo. Esa política no apliquen. ¿Por qué? Minuto que pasa, hora que pasa, en las clases de contabilidad es un descuido, y minuto que ustedes se descuidan es una desventaja para ustedes. Cuando, por ejemplo, imagínense que está hablando de temas más importantes, se está explicando y da y la Coca quiere otra vez reaccionar, ya va a ser tarde ya. ¿Me entienden? Se va a desfasar. Y para lo peor estamos en una modalidad virtual, ni siquiera para preguntarle al compañero, ¿no? A ver, por decir, Gustavo, ¿qué dijo el docente? ¿Qué dijo el profesor? Ya se van a complicar la vida ustedes. Entonces, no se desconcentren. Así que si me estoy queriendo desconcentrar, por lo menos una motivacioncita, ¿ya? No sé, una reacción, ¿ya? Bien. Miren, vamos a ver este tema que son libros de contabilidad. Libros de contabilidad, ¿ya? Este es cortito, esto de los libros de contabilidad. Miren, de todas maneras, ahí en el libro lo van a encontrar. Para empezar, voy a comenzar hablando de este punto, de la introducción. Punto número 1, introducción. Ya vayan tomando nota. Introducción. Introducción. Y para hablar de la introducción, les voy a mostrar esta imagen. Me imagino que están observando esta imagen. ¿Sí? ¿Correcto? Donde dice empresa de servicios. Acuérdense que les mostré un videíto. Miren, con esta imagen vamos a resumir todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En una empresa, ¿qué es una empresa? Es una organización formal, compuesta por recursos humanos, recursos técnicos, etcétera, etcétera. Es una unidad económica o social, acuérdense.
Por ejemplo, de servicios. Estamos hablando de la actividad de la empresa, que se dedica, en este caso, a la venta de alimentación. Se generan las diferentes transacciones. Fíjense, compra de insumos, compra de muebles, pago de sueldos, alquiler local, pago de servicios, venta de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera significa que puede haber más cosas, ¿verdad? Estas transacciones generan documentos. Hemos aprendido, por ejemplo, puede ser cheque cuando compro mercaderías, o facturas, letras de cambio, acuérdense, ¿verdad? Hemos visto todo eso. Y esos documentos se los conoce como ¿qué? Documentos mercantiles o documentos comerciales. Ahora sí. Ahora, ¿qué hace la contabilidad? Mire, la contabilidad, ¿qué hace? Registra, ¿qué cosa? Las transacciones. Las transacciones. Y ese registro lo hace en base a estos documentos. Es decir, el contador va y registra esas transacciones basándose en la información que está en documento. Recuerden, pueden ser físico o digitales esa información. Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo registra? Ahí está, ¿dónde? Y aquí es donde entra este tema, libros de contabilidad. Lo registra en los diferentes libros de contabilidad, por si acaso. ¿Ya? Libros de contabilidad. ¿Ya? Entonces, si quieren, vayan tomando nota. Entonces, estas transacciones se registran en los libros de contabilidad. Y ahí estamos aprendiendo este tema número 5. ¿Y cuál es el objetivo de la contabilidad? A ver, al que no tiene encendido su cámara le voy a preguntar. Rodrigo, ¿Se así dice? vamos a hacer ahora. Al que no tenga encendido su camarita, la vamos a agarrar de ejemplo. Rodrigo Paz, Sí. ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Su cámara. Mm, ¿Cuál llevar es, cuál es el objetivo? llevar mm, el registro de la actividad económica o financiera. ¿Ese es su objetivo? A ver, ¿qué dice de Nilsson? Lima, ¿ese es el objetivo de contabilidad? De Nilsson, ¿qué dice? El objetivo creo es brindar la información de la empresa. Excelente, dice. Aquí está, pues, ¿no? Miren, en sus caras, dice, en su cara pelada está diciendo. De proporcionar información económica y financiera. Por eso, cada palabra que aprenden, queridos estudiantes, apréndanlo razonando, ¿ya? No me aprendan de memoria. Si van a aprender de memoria, es captar la información a corto plazo. Miren, el de proporcionar información. Es decir, que de esta empresa de servicios de alimentación, a través de la contabilidad vamos a saber cómo está esa empresa, si tuvo utilidad, si tuvo pérdida, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, obviamente en base a esa información se toma decisión. Entonces, ahí es lo que entramos. Ahora, yo les hago una pregunta hasta aquí. Si tendrían que responderme este punto 2, ¿quién se anima a responder en base a lo que les acabo de explicar? A ver, el que analiza obviamente, a ver. ¿Qué diferencia puede existir entre documentos mercantiles que ya hemos aprendido y los libros contables que ya les he anticipado ahora? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién se anima? Celina, Celina, Soruco. ¿No está Celina? Bueno, se va a sala de espera. En los documentos mercantiles son los que se generan al hacer una transacción y los libros contables son en donde se anotan Ex- estos documentos. Excelente, Kelly. Muy bien, felicidades. Y así es, queridos estudiantes. Miren, ahí está, ahorita se está viendo los resultados cuando ustedes me están aprendiendo razonando, ¿ya? ¿Qué son los documentos mercantiles?
lo que dice Kevin, se generan en las transacciones. Son los documentos de respaldo, lo que hemos aprendido. Acuérdense, documentos de respaldo. Y aquí todavía les he refrescado la memoria. Ahora, y los libros contables son donde se anotan, si quieren anótense ahí, donde se anotan o se registran las transacciones, por si acaso. ¿Me entienden? Entonces, los documentos mercantiles son aquellos documentos de respaldo que se generan en las transacciones. Y o sea, documentos mercantiles o comerciales. Y los libros contables son los documentos donde se registran las transacciones. Aquí vamos a ver el libro. A ver que vaya tenga relación con lo que estamos hablando. Sí. Listo. Bien. Esa es la diferencia, queridos estudiantes. 3. Clases de libros. Según el Código de Comercio. ¿Ya? Vamos a ver clases de libros. Directamente clases de libros nomás, que no confunda esto. De Códigos de Comercio. Clases de libros. Dentro de las clases de libros, vamos a ver, primeramente vayan tomando nota, vayan haciendo seguimiento. Libros principales u obligatorios y libros auxiliares o secundarios. ¿Ya? Clases de libros, vamos a ver libros principales obligatorios o libros auxiliares o secundarios. Vayan tomando nota, apreciados estudiantes. Deben tomarse nomás sus apuntes, porque viendo nomás no es suficiente garantía para que aprendan. Y más aún, aquellos estudiantes que les cuesta aprender, tomen nomás sus apuntes, por si acaso. Y vamos a comenzar viendo entonces los libros principales u obligatorios. Y anoten ahí abajito si quieren. Los libros principales u obligatorios son aquellos libros que por ley toda organización o empresa tiene la obligación de implementarlos. ¿Ya? Y aquí lo están viendo también, miren, aquí citan. Es decir, ¿por qué son obligatorios? Porque regula la ley o una norma y es de cumplimiento obligatorio. Es decir, como su nombre dice, libros principales u obligatorios. ¿Ya? Libros principales. Es decir, que existe una disposición, una norma. ¿Qué es una norma? Es una disposición, es una regulación que todos debemos de aplicar. A ver, existen, a ver, un poquito para hablar de normas. Existen normas sociales, existen normas, no sé, a ver, yo no soy abogado, pero de carácter legal. ¿Cuál es la diferencia? Una norma de carácter legal y una norma social, por ejemplo. Una norma de carácter social, por ejemplo, puede ser, imagínense que Verónica Segovia sale, ¿no?, de su casa en la mañana y resulta que vive en un barrio que tienen muy alto lo que son principios, valores, la moral, la educación. Y se levanta Verónica y sale como si nada y no saluda a sus vecinos, por decir. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué creen que va a decir? Verónica, qué malcriada, qué educación recibe esta señorita, que no les enseñan a saludar, etcétera. Eso es una norma social, que nuestra misma sociedad lo juzga, lo ve como algo incorrecto. Pero no hay una sanción ahí. O alguien le va a sancionar. Verónica no ha saludado, por lo tanto, multa 100 bolivianos. ¿Qué dicen ustedes? No hay eso. Pero de normas de carácter legal ya existe una sanción. En un país, en este caso en Bolivia, existen disposiciones. Y acuérdense, no sé si hablé con ustedes, desde la norma más alta es, anótense si quieren, ahí está. ¿Cuál es la norma más alta en un país, por ejemplo? La disposición legal. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Han visto en el colegio ustedes? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la madre de las leyes, de las normas en nuestro país? La Constitución política. Eso, la Constitución Política del Estado. Bien, María. La Constitución Política del Estado. Después viene, miren, en ese orden cronológico. Después vienen los códigos. Después vienen las leyes. Después vienen los decretos supremos.
Después vienen las resoluciones. Vayan tomando nota si gustan, porque eso tienen que aprender. Esas son las normas de carácter legal que debemos también de respetar en ese orden. Entonces, la constitución política del Estado está por encima, los códigos después vienen las leyes, después vienen los decretos supremos, después, etcétera, etcétera, ¿ya? Resoluciones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de libros principales obligatorios es porque existe una ley, una norma, y es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que nadie, por ejemplo, puede omitir, porque si alguien omite, tiene sanción. Ahora, cuando hablamos de libros auxiliares o secundarios, por ejemplo, no regula una ley. Sin embargo, es muy necesario, eso noten, es muy necesario para efectos de control y registro de todas las transacciones que realiza una empresa. ¿Ya? No regula una ley, sin embargo, es muy necesario para efectos de control y registro de todas las transacciones que realiza una empresa, por si acaso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, los libros principales es que regulan una ley y es de cumplimiento obligatorio, y los auxiliares no, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí es necesario para efectos de control de las diferentes transacciones que se generan. Entonces, vamos a ver un cuadrito que ustedes lo van a tener, si lo tienen en mi libro, lo van a tener en el siguiente cuadro, ya donde voy a hacer esta diferenciación. Vamos a dar primero los libros principales u obligatorios. Miren, aquí, entramos a esto. Y ustedes prácticamente aquí ya lo vieron, esto de los libros principales obligatorios. Me imagino que están viendo acá, por ejemplo. A ver, voy a dibujar. Y aquí. Miren. Miren, vamos a ver los libros principales obligatorios. Ustedes ya lo han visto en el Código de Comercio, en algunas preguntas que han respondido, por ejemplo. ¿Cuáles son los libros de contabilidad? Preguntaba. Miren, el Código de Comercio establece que toda empresa unipersonal o constituida en sociedad, ¿no es cierto?, que realice actos de comercio, anoten por ahí si quieren, realice actos de comercio. ¿Cuáles son los actos de comercio? Acuérdense, cualquier actividad que ejerce una persona natural o empresa que busca ganar, lucrar, eso es un acto de comercio, por si acaso, ¿no ve? Tiene la obligación de tener estos libros, miren, dicen estos libros. Y por eso dicen de manera obligatoria. Inventarios. Miren, inventarios de activos fijos. Por ejemplo, estos inventarios, yo les hablaría de un montón de cosas que yo a los estudiantes, pero yo no voy a dar el tiempo para hablarles de tantas cosas. Estos inventarios, por ejemplo, hoy en día nosotros lo aplicamos en un software que se llama SIAD. SIAD. SIAD es un software. Es decir, miren, se ha vuelto tan divertido esto del trabajo contable, que tenemos que mandar anualmente, de manera anual, aquí está indicando también el periodo, de manera anual, a la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales, todos los inventarios. Es de carácter obligatorio. Todos los inventarios que tienen que ver, por ejemplo, de las mercaderías, de los activos, por ejemplo, una empresa que tenga cuántas mesas, cuántas sillas, cuántos autos, cuántos tractores, todo eso hay que enviar, ¿ya? Otro libro obligatorio, miren, lo voy a hacer más rápido ya, queridos, si no vamos a tardar mucho aquí. La norma dice balances en el Código de Comercio, pero estos balances se refieren a los estados financieros, por si acaso. No se van a olvidar. ¿Quién se acuerda qué son los estados financieros? A ver. ¿Qué son los estados financieros? Hemos hablado, a ver, ¿quién se acuerda? Son lo que tiene una empresa, o sea, las utilidades. Bien, María Ángel, o sea, tu respuesta está enfocada a ese objetivo, y ahí es donde, o sea, cuando me captan la idea, no es necesario que aprendan de memoria, con las mismas palabras que dice el concepto, porque yo soy enemigo de un estudiante que se aprende de memoria. Me interesa a mí que me respondan por lo menos la idea central. Lo que dice María Ángel,
son lo que tiene la empresa, pero ¿qué tiene en términos profesionales? Son los documentos que tiene la empresa. Son los estados financieros. A ver, son los estados financieros. Son los estados financieros. No lo tengo acá. Son los estados financieros, es decir, que la información que nosotros lo vamos a generar a través de la contabilidad, esos son los documentos finales que hacemos conocer cómo está la empresa, ¿ya? Esto lo vamos a ver después más a detalle, no se preocupen. Vamos, en otras palabras, vamos a llegar a esto, a elaborar los estados financieros. Otro libro obligatorio, el libro diario, el libro mayor. Son libros donde se registran las transacciones y vamos a comenzar viendo después el libro diario, el libro mayor. Todo esto vamos a aprender a procesar. Ahorita solamente véanlo en forma teórica. Ahora, al margen de esto, esto es lo que dice el Código de Comercio. Al margen de eso, ahora existe una disposición, acuérdense, del sistema de facturación virtual, que les pasé un documento donde están las modalidades de facturación. Ahí, por ejemplo, indica obviamente las modalidades de facturación, pero también en este caso la resolución normativa directorio 21 del 2016, acuérdense, esa es la disposición, y dice que toda empresa que está sujeta o obligada a llevar la contabilidad y a emitir factura, tienen que llevar un detalle, un libro de sus compras y un libro de sus ventas. Cuando vende mercaderías, tiene que anotar el libro de ventas. Cuando compra cualquier producto, bien o servicio con factura, tiene que tener su libro de compras. Y de carácter mensual se debe remitir esa información. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, aquí hay una especificación, por ejemplo, para los que realizan venta de combustibles. En este caso, las estaciones de servicio tienen un libro especial que deben llenar ellos, por si acaso. Estándar se refiere a que es de uso general, por decirlo, ¿ve? Ya, no nos compliquemos mucho. Ahora aquí hay otro librito. El registro, esto tómenme mucha atención, que está obligado por ley y está también establecido en esta disposición, en esta normativa. RND significa Resolución Normativa de Directorio. Ya. A ver, un poquito para distraer la mente. Por ejemplo, ¿cómo se obtiene esta resolución normativa de directorio? Entran a la página de impuestos nacionales. Algún momento les dije cómo tienen que ingresar. Que tienen que familiarizarse con esta página. ¿Sí? Aquí miren. Bien. Ha salido este archivito interesante. Después lo voy a bajar. Ya, vienen acá. Y aquí dice normativa tributaria. Pueden ver aquí una balancita. Normativa tributaria. Estamos observando, ¿verdad? La página web de impuestos. Sí, listo. Ya, entran ahí. Y aquí dice, miren, resoluciones normativas de directorio. Ahora miren. Aquí, por ejemplo, yo les estoy enseñando. ¿Dónde está? Aquí. La RND 21 del 2016 o la RND 11 del 2011. Veamos si quieren la 21 del 2016. Entonces, ustedes vienen aquí. 2010, 2021 del 2016. Entonces vemos, miren, le vengo aquí al lado derecho, 2016, y busco la RND 21, buscamos, hasta por acá. ¿Ya? Aquí está. Sistema de facturación virtual. De esta manera pueden bajar todas estas disposiciones que les estoy mencionando, queridos estudiantes. ¿Sí? Cuando quieran ustedes bajar. Bien. Les decía, ahora en esta disposición, ¿qué dice? Que esto no se olviden también, que todas las empresas, personas jurídicas, empresas unipersonales o personas naturales que realicen actividades comerciales y que su actividad, miren qué dice aquí, sea igual o mayor a bolivianos 50,000, cualquier compra o cualquier venta, se debe llevar este libro que se llama Registro Auxiliar por compras o ventas iguales o mayores
bolivianos 50.000. Se llama, por si acaso, registro auxiliar bancarización. Anótense si quieren ahí, bancarización. Registro auxiliar bancarización. ¿Ya? Bancarización. Ahora, ¿qué es lo que, por qué? Es decir, ¿y qué significa esto? Para que entiendan un poquito. Significa, por ejemplo, de que, imagínense que estamos comprando un vehículo que vale 70.000. ¿Pasa los 50.000, sí o no? Si es por 70.000 la compra de un vehículo. Pasa, ¿verdad? Los 50.000. Entonces, ¿qué debo hacer? No debo pagar en efectivo. Es decir, yo no puedo sacar plata de mi mochila o debajo del colchón y darle al vendedor en efectivo. Dice que debo pagar mediante, esta nótense, mediante una entidad financiera o mediante un banco, por si acaso. ¿Ya? Mediante una entidad financiera que puede ser banco, cooperativas, mutuales, etcétera, etcétera. Es decir, que yo, como ya pasó los 50.000, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar mi platita. ¿Y cómo tendría que pagar mediante un banco? A ver, ¿cuáles serían las ideas que me dan ya que ustedes han visto documentos mercantiles? Mediante la transacción. Un cheque. Ya, eso, si yo tengo una chequera, excelente, si yo tengo una chequera, un talonario de cheques, yo agarro y emito un cheque. Al emitir un cheque, entonces esa persona que me está vendiendo sí o sí tiene que ir al banco a cobrarlo. Entonces ya se registra en el sistema financiero. Ahora, ¿cuál sería otra opción si yo no tengo una chequera y resulta que yo soy el comprador, pero tengo la plata debajo de mi colchón? ¿Cómo pagaría para cumplir con esto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen, piensen, piensen. ¿Cómo sería? Yo tengo la plata. Si quieren, aquí debajo de mi escritorio tengo la plata. ¿Cómo tendría que pagar para cumplir como esto? No tengo chequera, no tengo dinero en un banco, pero tengo aquí. ¿Cómo tendría que ¿Un pagar? depósito? Excelente, Fabiola. Muy bien. Depósito. Agarro mi platita, le digo, ¿sabe? Usted me está vendiendo el vehículo, entonces no le puedo pagar en efectivo, porque hay una disposición. Entonces, deme su número de cuenta, le voy a depositar en su cuenta. Le deposito y ahí se registra. En resumen, entonces, por toda compra o venta igual o mayor a 50.000 se tiene que hacer mediante una entidad financiera, ¿ya? Y se debe llevar ese libro auxiliar. Y por último, un registro obligatorio, que es resumido esto por si acaso, viene a constituirse lo que es este último, libro auxiliar por ventas menores del día a bolivianos y bolivianos. Es decir, cualquier empresa o negocio, o no sé, que realiza venta de bienes o servicios y que sus productos cuesten o tengan un valor menor a 5 bolivianos, deben llenar este libro auxiliar por ventas menores del día. Cuando sus productos cuesten o tengan un valor menor a 5 bolivianos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, cuando tiene un valor menor a 5 bolivianos, esa empresa no tiene la obligación de emitir factura. No tiene la obligación de emitir factura. No tiene la obligación de emitir factura, pero tiene la obligación de llenar este libro auxiliar por ventas menores del día. ¿Qué significa eso? Imagínense, a ver, una fotocopiadora, cuando van ustedes y sacan una fotocopia, ¿cuánto sale? 20 centavos, 30 centavos, un boliviano, 2 bolivianos. No existe la obligación en ese momento de emitir factura, pero si alguien dice, yo quiero que me dé una factura por así valga 50 centavos, la empresa que vende tiene la obligación de emitir factura por si acaso. ¿Ya? Tiene la obligación si el cliente pide. Si el cliente pide. ¿Ya? ¿Me entienden? Si el cliente pide. Entonces, como el cliente pide, se le tiene que dar una factura. Ahora, en este libro auxiliar es un detalle, ¿no ve? Por ejemplo, un librito auxiliar, imagínense que aquí está, o en esta libretita, el libro auxiliar es un formato que se sigue por si acaso. Voy anotando una fotocopia, 20 centavos, 2 fotocopias, 50 centavos, un bolígrafo, un boliviano, que sea un borrador, 2 bolivianos.
Totalizo. Y una vez que totalizo, todas las ventas pequeñitas a 5 bolivianos, queridos estudiantes, me están viendo la imagen yo creo, se suma el total y se emite una sola factura del día y se dice ventas menores del día por si acaso. ¿Ya? Y esto, repito, solamente va a existir la obligación de llevar estos libro auxiliar por venta menores del día en aquellos negocios o empresas que sus productos que venden, ya sean bien o servicio, cuesten menor a 5 bolivianos. Pregunto, si yo me dedico a vender televisores, ¿será que debo llevar este libro de manera obligatoria? ¿Qué dicen? No. No, porque mi producto cuesta más de 5 bolivianos. A ver, otra pregunta. Si yo tengo mi tienda de barrio, de sus calles, imagínense, ¿tiene la obligación de llevar este libro auxiliar? Sí. Sí. Ya. Medio que ahí ya se han rayado, chicos. Se han equivocado. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? Piensen. No se olviden que este libro auxiliar de ventas menores del día, al final, tiene que emitir una factura por todas sus ventas chiquititas del día, diciendo ventas menores del día. Ahora, vuelvo a preguntar, la tienda de barrio, de sus vecinos, una tienda obviamente pequeñita, que su capital ni siquiera pase los 12.000 bolivianos, o si quieren que no pase los 60 y pico mil, está en el régimen, no está ni siquiera en un régimen si no pasa los 12.000, o por último, está en el régimen simplificado. ¿Tiene la obligación de llevar este libro auxiliar por venta menores del día? ¿Qué dicen ustedes? No. No, Lice. No, Lisa, no. Listo. Exacto. Bien. Acuérdense que hemos visto el régimen general y los regímenes especiales. Los regímenes especiales no emiten factura. Esto se va a aplicar en lo del régimen general, los que emiten la factura. Una fotocopiadora, una librería está en el régimen general, tiene la obligación de emitir factura. Pero como sus productos son menor a 5 bolivianos, tiene que llevar un librito auxiliar más de manera obligatoria. ¿Ya? Listo, queridos estudiantes, esos son, por decir de manera general, los libros obligatorios que vamos a aprender. Por si acaso, todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Ustedes van a aprender ahora. A partir del siguiente tema, vamos a entrar a lo que son libros diarios, libros mayores para llenar los estados financieros. Es decir, se viene práctica. Lo que estoy haciendo ahorita es entrenarles nada más en teoría. Y por último, los libros auxiliares o secundarios, lo que les decía, no tiene carácter obligatorio o no está regulado por una ley específica, pero sí son necesarios para efectos de control y registro. Efectos, o sea, que me va a ayudar a controlar esos libros. Y aquí les voy a dar una pequeña imagencita, miren. Miren. Aquí, por ejemplo, resulta que yo tengo dinero en diferentes entidades financieras. Tengo dinero, por decir, en el Banco Ecofuturo, Banco Fácil, Banco Fortaleza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo llevar el control de cada una de mis cuentas bancarias? Es precisamente a través de un libro auxiliar. Y en este caso, miren, un libro auxiliar, por ejemplo, puede ser el libro banco. Es decir, que en la libreta bancaria yo voy a llevar el control de todas mis entradas y salidas de cada entidad financiera. ¿Ya? O por último, imagínense aquí un libro auxiliar que sería Cardex de clientes. Una entidad financiera. ¿Qué es una entidad financiera? Un banco, una cooperativa que nos da dinero en préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, la cooperativa de educadores Gran Chaco debe tener más de 1,000 clientes. Imagínense que todos ustedes han sacado plata del banco, de la cooperativa educadores Gran Chaco. ¿Cuántos son aquí en el curso? Ahorita son 49. Yo como empresa, por ejemplo, ¿será que imagínense que presto dinero a los 49 de mi curso, como prestatario, por ejemplo? ¿Cómo puedo llevar el control de cuánto me debe Weimar, cuánto me debe, qué sé yo, Abigail Ortega, Araceli, cuánto me debe? ¿Cómo puedo llevar el control? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, chicos,
Ustedes dense cuenta, piensen. Si yo soy un prestatario, o sea que doy dinero en préstamo, ¿qué tendría que hacer? ¿Llevarme un qué? Un librito para Un anotar. librito, Un registro. un registro, exacto. ¿Y eso? ¿Y para qué? Miren, ¿para qué? Porque me va a ayudar a llevar el control. Y aquí por eso les decía, en el concepto este, los libros auxiliares nos ayudan a llevar el control de las transacciones. Y si yo me dedico a prestar dinero, por ejemplo, yo llevaré un Cardex de clientes, como están viendo aquí. Cardex de clientes. Me va a ayudar a controlar. Lo mismo con mis inventarios de mercaderías. Imagínense que yo tengo televisores, equipos de música, tengo planchas, cocinas, microondas, etcétera, etcétera. Entonces, el libro auxiliar me va a ayudar a llevar el control. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, pueden ver aquí, véanlo si quieren, tomen captura de pantalla como gusten. Ejemplo de libros auxiliares. ¿Qué significa? Que no son los únicos, que pueden aparecer más. Y eso quizás, no sé si lo tengo aquí. Los libros auxiliares va a depender de la magnitud o del tamaño de la empresa. Obviamente, a ver, ¿cómo podemos decir aquí? A mayor tamaño de empresa, tendrá como resultado, existirá mayor implementación de libros auxiliares. ¿Listo? Existirá mayor implementación. Y tiene lógica, ¿no ve? O sea, tiene sentido, perdón. Ahora, a menor tamaño de empresa, existirá ¿qué? Menor implementación. ¿Qué es implementación? Creación, si quieren, de libros auxiliares. Es decir, que hay empresitas pequeñitas. Imagínense aquí en el ejemplo este. Si yo tengo una sola cuenta bancaria, o sea, tengo dinero en un solo banco, Banco Fortaleza, ¿tendré necesidad de llevar un libro banco? Quizás no, porque es una sola cuenta bancaria. Pero si la empresa es más grande, tiene diferentes cuentas, sí, tengo que llevar. Listo, queridos estudiantes, ahora sí. Con eso hemos terminado el tema número... Es cortito este tema, por si acaso, el tema número 5. ¿Y cómo podemos resumir? Podemos resumir nuevamente viendo esta imagen. Que todas las transacciones que se generan en una empresa, la contabilidad que va a hacer lo va a registrar. Ahora, ¿dónde? En los libros de contabilidad. ¿Sí? Lo vamos a registrar y eso vamos a aprender después. Y siempre guiándonos en la documentación fuente o de respaldo, los papeles cantan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listen, recibo, egreso y de egreso, ¿qué son? ¿No son libros? No, los recibos de egreso y egreso son documentos mercantiles, que lo hemos visto en el anterior tema. Bueno, en el tema número 3. ¿Ya? Son documentos de respaldo. Por ejemplo, recibo de ingreso cuando recibo dinero y hago un recibito como constancia, como respaldo. O recibo de egreso, estoy yendo al mercado por parte de la empresa, qué sé yo, o por último a comprar unas empanadas o salteñas para mis trabajadores, entonces no tiene el que me vende algún recibo porque me vende así las empanadas, entonces le hago firmar, ¿ya? Porque estoy gastando dinero, está saliendo dinero de la empresa hacia afuera. Bien, vamos con el siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta? A partir de este tema, ahora sí, quiero que se concentren muy bien, ¿ya? Ese tema es el tema número 6 y se titula las cuentas, por si acaso, las cuentas. Las cuentas, tomen mucha atención. Ustedes ya lo tienen el contenido de este tema, si no, lo que pueden hacer es bajar obviamente de aquí. Libros, las cuentas, aquí está el contenido de las cuentas. El tema cuentas. Ah, no, está mal esto, ¿no? A ver, me ayudan a verificar si está correcto. El tema número 5 es
Libros de contabilidad. Aquí hay un error, parece. El tema número 6 sería las cuentas. Sí, está mal cargado este archivo. Pero, a ver. Tema número 6. Este es el esquema del tema. Ya es un poco largo, pero no es para que se asusten por si acaso. En realidad los temas que vamos a ver de manera puntual son todos estos. Introducción, cuenta, esquematización de una cuenta, ley de movimiento de las cuentas, clasificación general de las cuentas. Pueden anotar si gustan solamente esos puntitos. Aquí lo voy a poner con negrita o de otro color. Vayan anotando. Ya, vamos a ver ahorita eso. El tema número 6. Vayan tomando apuntes, ¿ya? De este tema. Estos son los puntos que vamos a ver. Tema número 6, las cuentas. Introducción, cuenta, esquematización, partes de una cuenta, ley de las cuentas, clasificación general de las cuentas, etcétera, etcétera. ¿Están tomando apuntes? Sí, listen. Ya. Me confirman una vez que esté, por favor. Por lo menos les voy a dar una pauta general. Puede ser que no pasemos clases porque ya mucha teoría. Vayan tomando nota, vayan tomando nota. Es muy distinto pasar clases en la modalidad virtual, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Productivo, no productivo? ¿Tienen sus ventajas, desventajas? ¿Quisieran volver al sistema presencial lo más antes posible, sí o no? Sí. Sí. A veces lo malo es el internet porque se corta, no se escucha bien. Sí. Les comento que ayer estaba hablando con el decano y estamos pensando llevarles a ustedes, por lo menos, de visita al campus, ¿no? Un día. ¿Conocen el campus universitario? No, yo no. No, listen. No, listen. Ya, a ver, el viernes, ¿con qué docente pasan clases después de materia? ¿Qué materia pasan? Matemática y economía. ¿Matemáticas con quién llevan? Con la licenciada Giovanna. Giovanna Sí. Luisa. Ya. Y el día lunes, Derecho y economía. ya. Yo ahora, hoy día, miércoles, después de mi clase, Economía y derecho. ¿economía con quién llevan? Con la licenciada Milbe. Sí. Entonces podemos planificar el otro miércoles, como hoy, para ir de visita al campus, y así todos nos conocemos. Creo que nos hace falta conocernos así en vivo y directo, de carne y hueso. Yo también me siento medio raro viéndoles así de manera virtual nomás. Vamos a coordinar para el otro miércoles, ¿qué les parece? ¿Ya? Sí, está muy bien, dicen. Ya. Entonces, ¿cuál sería la modalidad? Ustedes se Está vienen bien. a la Jacinto Delfín, todos se vienen y obviamente con sus implementos de bioseguridad, sus barbijos, alcohol en mano, no sé, etcétera. Posiblemente vamos a habilitar un bus de la universidad para que todos vayamos en ese bus hacia el campus universitario. ¿Ya? Yo les voy a confirmar. Le voy a anotar aquí. No voy a hacer que me olvide. Porque tengo harto. Ya. Entonces coordinamos. ¿Listo? Muy bien. A ver. Vamos con este temita. A ver, unos 10 minutitos y lo paramos. ¿Ya? Tema las cuentas. O la cuenta, como quieran.
Y este tema, les comento, chicos y queridos estudiantes, es uno de los temas bases. Bases, ¿qué significa? Que tienen que dominar para que entremos a la parte práctica. Y puede ser que nos detengamos una o dos clases en este tema, no hay ningún problema. Pero es la parte teórica, la parte de entrenamiento que les voy a explicar a ustedes. Yo aquí tengo algunas presentaciones, más o menos, el mismo esquema por si acaso, no se asusten, como les decía. Vamos a siempre comenzar recordando esto, lo que les decía, el propósito de la contabilidad es información económica y financiera para la toma de decisiones. Ya han visto esta imagen. Miren, lo que hemos visto hasta aquí, hemos visto lo que son los elementos de la contabilidad, que es un activo, pasivo, capital, o ahora, anoten, patrimonio, vamos a aprender ahora. El capital se va a llamar igual que patrimonio, por si acaso. Pero aquí podemos hacer una pequeña diferenciación, si gustan. Si gustan, para que me entiendan un poquito y van tomando nota. El capital, ¿no es cierto? Inicial es cuando inicia la empresa. Representa el aporte de los socios, ¿verdad? O los dueños, o dueños, si es una empresa unipersonal. Y el capital actual, ¿cuál había sido? ¿Quién se acuerda? Es el capital con el que cuenta actualmente la empresa, Excelente. después de un determinado tiempo. Excelente. Es decir, que de lo que ha iniciado, ese capital puede sufrir aumento o disminución, ¿no es cierto? Es el capital después de un periodo. Ahora, este capital actual se lo conoce como patrimonio. Patrimonio, por si acaso. Patrimonio. O que es lo mismo igual a capital contable, algunos lo llaman así. Capital contable. ¿Ya? Pero a partir de ahora vamos a hablar ya, cuando hablemos de capital, vamos a hablar prácticamente que es lo mismo del patrimonio. Y otro elemento que hemos visto que son los ingresos, que son los gastos. Ahora miren, estos 5 elementos son claves para la contabilidad. Eso tenemos que aprender. El tema de ecuaciones patrimoniales, lo que hemos ido ejercitando, tenía como propósito eso, que ustedes entrenen de a poquito y sepan diferenciar entre activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, ¿ya? Los que lo han aprovechado muy bien ya están con un paso adelante. Ahora, hemos dicho que los activos son todos aquellos bienes que pueden ser tangibles o intangibles, que se pueden tocar, como el efectivo, vehículos, edificios, computadoras, muebles, etcétera, etcétera, mercaderías, como quieran. Los intangibles que no se pueden tocar, pero ¿cuál es la coincidencia entre ambos? Que tiene un valor, conserva un valor dentro de la empresa. Eso no se olviden, los activos tienen un valor dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando estoy pagando publicidad, ¿es un activo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, A ver, yo saco propaganda en Radio ABC. ¿Es un activo? Sí. sí. No. Es un Sí, gasto, no. listo. Eso, Weimar. Si es que esa publicidad llegaría a durar, por ejemplo, más de un año, más de 3, 4 meses, puede ser que sea un activo porque es una inversión. Pero si es por un mesecito, es por unos días, es un gasto porque se consume, no tiene ningún valor. Pago de sueldos es un gasto, no es un activo. Pago de empanadas o salteñas para mi personal es un gasto. Pago de pasajes para mi personal es un gasto. Pago de combustibles para mi personal, para mis vehículos, es un gasto, se consume, no tiene un valor. En cambio aquí, si estoy comprando una silla, una mesa, tiene un valor y permanece dentro de la empresa. ¿Bien? Esos son los activos. ¿Saben qué vamos a hacer, queridos estudiantes? Medio que hemos hablado mucho de teoría y quiero entrar en acción. Quiero que vayan para la siguiente clase, repasen qué es un activo, qué es un pasivo, las clases de pasivos que existen, qué es un capital, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, acuérdense lo que hemos visto, qué es un gasto, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a la parte de análisis. Les voy a hablar, por ejemplo, de esto que están viendo.
las partes de una cuenta, del debe y haber, por si acaso, ¿ya? Para eso necesito que repasen todo lo que son conceptos de activos, pasivos y patrimonio. Ahora, ahí, por ejemplo, yo les di un práctico, el número 9, que vayan resolviendo, por ejemplo. Miren, muchas de estas preguntas ya lo he acabado de explicarles a ustedes, ¿ya? A partir de acá pueden ir llenando del tema cuentas, si quieren, de cualquier libro de la contabilidad, o pueden llevarlo obviamente de mi libro. Y aquí, por ejemplo, al momento de responder estas preguntas, ustedes se van a ir entrenando ya para este tema que estamos viendo. Así que les recomiendo que practiquen y lo hagan este práctico a conciencia, ¿ya? No quiero cansarles mucho porque ya es las 7:45, mucha teoría cansa. El ser humano, o sea, tiene una capacidad mínima de concentración en su cerebro. Entonces, ustedes preparen todo esto con calmita para el día viernes. Y el día viernes ya voy a avanzar más rápido en base a este entrenamiento. Pero háganlo a conciencia, háganlo a conciencia. Y alguna pregunta que no puedan encontrarlo, me preguntan en la siguiente clase para que les explique. ¿Listo? Quedaremos ahí nomás, queridos estudiantes. Son las 8:45 ya. Bueno. Bueno, Lisa. Bueno, Lisa. Ya, prepárense, entonces nos vemos la siguiente clase. Éxitos, ya, en todo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.